Mis amigos, lo que van a ver ahora no es simplemente un meme de internet que rompió la burbuja de las redes sociales, pero es una advertencia gravísima, documentada y fría, emitida desde el Comité de Seguridad Interna de los Estados Unidos sobre el futuro de la soberanía brasileña. Una imagen generada por inteligencia artificial empezó a circular desde las oficinas de Washington, mostrando al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vistiendo una sudadera deportiva gris. El mismo atuendo exacto que usó el dictador venezolano Nicolás Maduro el día de su extradición, esposado y sosteniendo una botella. La publicación hecha en las redes oficiales del diputado Carlos Jiménez, representante republicano por Florida, traía una advertencia letal y directa. ¿Qué le espera? Sí, amigos míos, él envió el mensaje. No cometan el error de mirar esta publicación y pensar que es una provocación juvenil. Carlos Jiménez no es un tuitero anónimo. Estamos hablando de un parlamentario veterano que tiene un asiento en el Comité de Seguridad Nacional y forma parte del Comité Especial de Relaciones Internacionales, diseñado exclusivamente para asfixiar la influencia de China y Rusia en las Américas. Y cuando un hombre con ese nivel de acceso a informes del Pentágono publica una imagen del jefe de Estado de Brasil como blanco inminente de encarcelamiento, no solo está dando su opinión. Él está señalando un cambio brutal de doctrina en Washington, porque la era de la paciencia diplomática se acabó. Y es exactamente en este punto de no retorno donde entra nuestra regla máxima de la geopolítica, una ley que el gobierno actual finge ignorar. La ley del abrazo del ahogado. Presta atención. La ley del abrazo del ahogado. Brasil ya no tiene aliados fuertes, prósperos y democráticos. Acorralado por el rechazo interno y por el colapso de sus socios, el gobierno brasileño decidió aferrarse a dictaduras que ya se están hundiendo bajo el peso de sanciones mortales como Rusia y Venezuela. El problema estructural de la geopolítica es matemático. Quien intenta dar el abrazo del ahogado a un régimen en colapso no salva a su aliado. Es arrastrado violentamente al fondo del abismo junto con él. Y para que entiendas cómo llegamos tan rápido al borde de este precipicio, necesitamos desentrañar la internacionalización de la política. Nadie lo dice, pero la política interna de Brasil ya no se decide solo en Brasilia. Fuimos arrastrados a una era donde las alianzas ocurren por afinidad ideológica global. El estado de Florida dejó de ser un destino de vacaciones y se transformó en el cuartel general financiero y político de la resistencia latinoamericana. Miami alberga hoy la mayor concentración de cubanos, venezolanos y miles de brasileños expatriados que huyeron del colapso generado por la extrema izquierda en sus países de origen. Y cuando la diplomacia brasileña elige provocar a un gigantesco polo de poder, comete un error primario de cálculo balístico. Mira el nivel de destrucción fabricado por el Palacio del Planalto en cuestión de meses. Primero, el gobierno rechaza formalmente al nuevo embajador estadounidense designado para Brasil, el señor Daniel Pérez, diplomático arraigado en la política de Florida, dejando la embajada de la mayor potencia militar del mundo prácticamente acéfala. Pero la sumisión ideológica nubla la estrategia. En un mitin reciente, tomado por una arrogancia delirante, el presidente Lula atacó nominalmente al secretario de Estado Marco Rubio, llamándolo públicamente latinoamericano frustrado. Amigos míos, hagan una traducción del impacto de esa ofensa. Marco Rubio no es un político de segunda línea. Él es reverenciado como una de las voces más temidas en la política exterior estadounidense. Al insultar a Marco Rubio, el gobierno brasileño alienó instantáneamente al núcleo duro de la inteligencia de Washington y se compró una guerra declarada con la inagotable maquinaria de los exiliados hispanos. Brasil se acorraló a sí mismo. Tras las aplastantes derrotas de la izquierda en Perú, en Chile y la reciente caída de Gustavo Petro en Colombia, el ecosistema brasileño quedó como el último y decadente reducto de Sudamérica. Sería la última trinchera para albergar las operaciones oscuras que desangran el continente. Y esa cuerda que Brasil usa para ahorcarse está tejida con tecnología de guerra y vasallaje. La verdadera tormenta silenciosa que fundamenta la advertencia de Carlos Jiménez late en las líneas de montaje industriales, porque Brasil acaba de cruzar el punto de no retorno en la peligrosa conexión de drones de los BRICS.
En las últimas semanas, emisarios de Vladimir Putin propusieron en la cumbre de Novanos una amplia cooperación civil entre los BRICS para la fabricación de sistemas autónomos no tripulados. La fachada es producir drones agrícolas. La realidad es un engranaje frío diseñado para romper el cerco global impuesto a Moscú. La máquina de guerra rusa está agotada. El complejo industrial de fabricación de drones de Yelabuga ya no puede importar, por vías legales, los microchips occidentales y los controladores de vuelo, esenciales para mantener en el aire su flota de drones kamikazes. Y cómo el ajedrez del Kremlin esquiva la ley, aplicando el abrazo del ahogado. Moscú recluta a socios para que, bajo el pretexto del desarrollo científico, importen placas de Estados Unidos y lentes de Alemania. Luego, a través de rutas de triangulación, esas piezas son enviadas secretamente a Rusia. ¿Y Brasil? Sí, amigos míos, Brasil personificado por encuentros totalmente surrealistas de exdirectores de la KGB como Nikolai Patrushev, caminando libremente por los laboratorios de la Universidad Federal de Río de Janeiro, se está poniendo en la vergonzosa posición de despachador logístico del terror. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video, porque da trabajo traer esto aquí. Y ahora visualiza esta escena con claridad y enfrenta la cruda realidad. Microchip militar camuflado como piezas civiles, comprado legalmente en el mercado de Nueva York por una filial brasileña. Está autorizado para inspeccionar el ganado en el interior de São Paulo, pero es desviado en secreto. 8 semanas después, bajo la cortina de nieve del este europeo y el sonido de las sirenas aéreas rompiendo la madrugada, ese mismo microchip, con registro de origen brasileño, funciona perfectamente como cerebro procesador de un dron kamikaze ruso. El aparato atraviesa los cielos y explota brutalmente, destrozando los pisos de un edificio residencial de civiles en Kiev. En la fracción de segundo en que el concreto se derrumba, las alarmas de la inteligencia cibernética y del cómplice financiero de Washington se activan en rojo. El rastreo de los escombros humeantes identifica por el número de serie la ruta del fraude logístico. Y es en el instante de la lectura de ese código de barras que la economía brasileña es incluida en la lista negra del terrorismo global. ¿El impacto? El bloqueo simultáneo de transacciones internacionales a través del sistema SWIFT. Fuga de billones de dólares y corporaciones multinacionales cerrando las puertas en el sudeste y en la zona franca de Manaos en la oscuridad de la noche. Jugar a suministrar tecnología disfrazada a criminales de guerra no es una falla diplomática. Es poner un arma cargada en la sien de la ya debilitada economía brasileña. Y antes de que avancemos hacia las sombras de las fuerzas especiales estadounidenses, una advertencia táctica para ti que sigues nuestro protocolo. Si entiendes la gravedad de lo que estamos revelando aquí y quieres asegurarte de que nuestra voz rompa la burbuja del establishment, patrocina este canal. Dependemos de mentes blindadas. Usa el supergracias aquí abajo o escanea el código QR de Pix que está apareciendo en tu pantalla ahora. Puedes patrocinar este video para que llegue a millones de brasileños. Y es en medio de este vacío diplomático que una pregunta táctica central gana fuerza en las mesas de análisis e inteligencia. ¿Es realmente posible que Estados Unidos infiltre escuadrones altamente camuflados de la Fuerza Delta en Brasil, exactamente como operaron en las sombras de Venezuela? La hipótesis señala que unidades secretas de contraterrorismo podrían mapear terrenos e invadir refugios para capturar y abatir a los jefes del Comando Vermelho y del PCC. La base para esta proyección es estrictamente técnica. La nueva doctrina de la política de la administración Trump reclasificó a estas facciones. Dejaron de ser vistas como un problema de seguridad pública y local y fueron elevadas a la máxima categoría de organizaciones terroristas internacionales. Parece imposible que tropas estadounidenses operen en secreto en suelo de América Latina sin pedir permiso diplomático, te preguntas. Quien duda del peso de esa posibilidad ignora los manuales de la propia historia militar. La ley antiterrorista estadounidense otorga pase libre para el uso de fuerza letal en el extranjero, en caso de que las agencias determinen que el Estado anfitrión está protegiendo al enemigo. La operación Causa Justa, lanzada con fuerza abrumadora en Panamá en el año de 1989 para derrocar al dictador Manuel Noriega, jefe de Estado. Involucrado hasta el cuello con las rutas de los cárteles, es un hecho histórico, innegable y documentado por el Pentágono.
La capacidad de infiltración y extracción extraterritorial existe y ya ha sido utilizada en el continente. Ahora, últimamente arrestaron a Maduro y lo llevaron a Estados Unidos. Por otro lado, para comprender el tablero completo necesitamos observar la frialdad del rito operacional de Washington. La máquina bélica estadounidense es devastadora, pero es profundamente metódica. La captura de Nicolás Maduro no fue una invasión aleatoria de infantes de marina pateando puertas en la selva de una semana para otra. Fue el epílogo letal de un proceso criminal gigantesco que avanzó silenciosamente durante más de 15 años en los archivos del Tribunal Federal de Nueva York, dirigido por la DEA. La operación táctica en tierra solo se materializó después de que la justicia estadounidense construyó un expediente incuestionable con miles de páginas, cuentas bloqueadas en paraísos fiscales, rastreo de lavado de miles de millones y delaciones cruzadas de generales desertores. Y para que una infiltración militar de esa magnitud ocurriera hoy en Brasil, la arquitectura de la operación seguiría exactamente el mismo guión burocrático. El Pentágono y el Departamento de Estado tendrían primero que vaciar la legitimidad global de la nación objetivo, transformándola oficialmente en un Estado paria e ilegítimo. El mismo proceso de sangrado institucional que Venezuela sufrió tras fraudes electorales criminales. Brasil, nos guste o no, todavía es visto por Washington como una inmensa nación soberana. Por lo tanto, si una operación de ese tipo estuviera en el horizonte brasileño, no comenzaría con helicópteros descendiendo en los cerros de Río de Janeiro. Comenzaría en los bastidores de inteligencia, con el rastreo implacable de datos financieros, comprobando de manera innegable la fusión entre la cúpula política y la estructura de lavado de dinero de las facciones, seguido por el aislamiento económico severo del país. La arremetida militar encubierta estadounidense es real, pero siempre es el último e irreversible engranaje de un largo asfixiamiento institucional. Sin embargo, no podemos ser ingenuos y olvidar el factor más implacable de esta ecuación geopolítica, el reloj. Donald Trump no tiene 15 años para sentarse, observar y esperar a que la burocracia arme un proceso judicial tranquilo, mientras Lula transforma a Brasil en el patio trasero particular de China y Rusia. Y si analizas de forma aún más profunda y fría, eso ya está sucediendo, en este mismo momento, pero pon atención a la lógica brutal del tablero. ¿Qué sentido estratégico tendría para Washington barrer la influencia dictatorial de Cuba, aplastar el régimen chavista en Venezuela y retomar el control diplomático de Colombia, solo para permitir que toda la basura autocrática del hemisferio se acumule libremente en Brasil? No tiene el menor sentido, ¿verdad? Brasil es, de lejos, el activo más valioso, rico y estratégico que Estados Unidos necesita asegurar para blindar su zona de influencia en las Américas. Y la administración Trump solo tiene 2 años más de mandato para consolidar esa limpieza continental. Lo que la diplomacia estadounidense tardaba 20 años en hacer en el pasado, ahora se está ejecutando de forma letal en apenas 4 años. ¿Y por qué?, me preguntas. Porque el objetivo final, el gran jaque mate al final del juego de Washington, no es Sudamérica. El objetivo es tener a América como retaguardia continental completamente limpia, segura y alineada para enfrentar la confrontación global definitiva contra China. Por eso, amigos míos, no se engañen. Las armas que se usarán para presionar a Brasilia no serán los portaaviones de la Marina estadounidense anclados en la costa de Río de Janeiro mañana por la mañana. La guillotina que va a caer es mucho más silenciosa y 1000 veces más devastadora. Asfixia política y el torniquete económico. Si Estados Unidos decide apretar el botón rojo del compliance global y aplicar el torniquete económico de verdad, restringiendo el acceso de Brasil al mercado del dólar, cortando líneas de crédito internacionales y sancionando exportaciones, el desenlace no será una guerra militar. El propio sistema brasileño va a expulsar al presidente. Esto es grave y revela la fragilidad de la izquierda. El modelo actual de poder en Brasil siempre dependió de la connivencia absoluta del establishment para controlar el país. Ellos gobiernan porque los megabancos, los grandes empresarios, los caciques políticos del Centrão, la clase artística y las cúpulas del poder judicial lo permiten y se benefician de ello. Esa alianza no tiene ideología, tiene hojas de cálculo financieras. En el momento exacto en que la presión estadounidense haga que los bancos empiecen a sangrar. Caixa,
Y gigantes nacionales que dependen del mercado global como JBS, Embraer y las potencias del agronegocio empiecen a perder miles de millones de dólares en la bolsa. Por estar vinculadas a un gobierno paria, la lealtad institucional se acaba en ese mismo momento. Si la elección es entre hundirse abrazado a Lula o salvar sus propias ganancias y alinearse con Estados Unidos, el presidente será arrojado sumariamente debajo del tren por sus propios aliados. La caída de un gobierno bajo asfixia estadounidense nunca viene de afuera hacia adentro. Viene del propio sistema que devora a sus líderes para sobrevivir a la guillotina de Washington. ¿Captaste el código? Es lógico que no estamos descartando nada. Es lógico que no. ¿Captaste el código? No estamos descartando aquí operaciones militares puntuales en las fronteras. Es probable que eso ocurra en los próximos meses. Y tampoco descartamos, quién sabe, el arresto de Molusco. Pero esa otra posibilidad sería más plausible y más rápida de implementar sin el problema de la opinión pública dentro de Estados Unidos. Lo repito aquí, si crees que este análisis debe llegar a más brasileños, patrocina este video. Los datos están aquí en la pantalla. Ahora, la gran y sombría interrogante es, ¿por qué el gobierno brasileño parece incentivar intencionalmente esta pelea suicida contra la mayor fuerza militar del planeta? ¿Por qué razón racional Brasil coquetearía con embargos e irritaría a los beligerantes republicanos de Florida? La respuesta habita en el fondo del pozo de la desesperación autocrática. Cuando el sistema se percibe en colapso de gestión, con la inflación rompiendo las promesas, las arcas agotadas y la nueva derecha avanzando por todo el continente, el manual socialista enseña que solo existe el botón de pánico. La única ruta de salida es fabricar artificialmente, a base de provocaciones, un enemigo externo opresor e imperialista. La inteligencia llama a eso bandera falsa. Una bandera falsa con fines geopolíticos. El núcleo gubernamental tensa la cuerda contra los estadounidenses, esperando que se rompa. Así como lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela, y así como lo hizo Petro en los últimos meses antes de perder las elecciones. Insultan a senadores y abrazan a exagentes de la KGB con la esperanza de que Estados Unidos instintivamente responda con un gesto extremo a través de sanciones draconianas. Y cuando la represalia de la población estadounidense aplaste la economía brasileña, el Ejecutivo usará eso como pretexto histórico. ¿Ves? ¿Ves? Acabaron con nuestra soberanía. Así grita Lula las 24 horas del día en las redes sociales. Líderes llorarán en las cadenas nacionales que la sagrada soberanía está bajo un cobarde ataque intervencionista de Washington. Es la artimaña maquiavélica probada en las plazas de La Habana y Caracas. Y si el sistema convence al Poder Judicial de que existe una fuerza letal extranjera intentando sabotear el país, ellos obtienen la llave maestra constitucional, el cheque en blanco supremo para decretar estado de emergencia, cancelar libertades civiles, prohibir redes sociales de una vez por todas, como ya lo pide a gritos estridentes la primera dama de la nación. Todo eso para silenciar a la oposición. Ahora pon mucha más atención porque estamos operando en terreno prestado. El sistema monitorea las narrativas que exponen esa ingeniería macabra y hará todo lo posible por desconectarnos. Por eso no actuamos sin redundancia militar. Suscríbete de inmediato a nuestro búnker reserva. El canal se llama Blinda tu mente, sí, y el código QR está en la pantalla. El enlace seguro en la descripción y en el comentario fijado. No daremos margen de error. Creamos nuestro canal de reserva. Si borran este, nos encontraremos allá. Así que suscríbete ahora. Sal de la zona de riesgo y asegura tu acceso antes de que la pantalla oscura y helada de la censura absoluta intente asfixiarnos. Y toda esa sumisión a Rusia y toda esa burla a Estados Unidos no son deslices propios de la vejez. Son piezas de un plan para crear el caos paralizante necesario para impedir las transferencias democráticas del poder. Pero subestimaron el renovado apetito estadounidense de erradicar de raíz la infiltración enemiga en el continente. La imagen del dictador en sudadera esposado es la advertencia de que Washington dejó de ser tolerante. La imagen del dictador en sudadera esposado es la advertencia de que Washington dejó de ser tolerante. Ha llegado el momento de que tú dictes tu veredicto en el tablero. Ve ahora mismo a nuestra sección de comentarios y deja tu huella. Demuestra que nuestro escuadrón no se traga narrativas envenenadas. Escribe con la precisión de un combatiente nuestras palabras clave.
Vasallaje diplomático y fin de una era. Vasallaje diplomático y fin de una era. Escribe ahora. ¿Por qué en la geopolítica implacable quien insiste en intentar el abrazo del ahogado sellará para siempre su propio final? Prepara tu mente. El blindaje es estratégico. La ley de la supervivencia que dicta la caída de presidentes es exactamente la misma que opera silenciosamente en tu mercado. Cuando la crisis aprieta y se aprieta el torniquete económico, el sistema siempre devora a quien no tiene autoridad propia. Si el sistema o tu carrera siempre dependen de la buena voluntad de terceros, de algoritmos viciados, de recomendaciones casuales o de favores, serás el primero en ser arrojado bajo el tren. En el libre mercado, la invisibilidad es la peor de las sanciones, y la moneda más valiosa que el oro y el petróleo es la atención de las personas. Y lo que destruye el alma de un profesional de élite es saber que tiene el mejor desempeño, pero sigue operando en las sombras, encerrado en una burbuja. Y mientras tanto, competidores superficiales que dominan la narrativa y la proyección de poder ganan dinero y dictan las reglas. Y necesitas dejar de ser rehén del sistema y convertirte en la autoridad indiscutible de tu nicho. Construir ese nivel de proyección exige inteligencia narrativa y una distribución táctica implacable. Con 50 millones de visualizaciones mensuales en mis redes sociales monetizadas en dólares, nuestro protocolo fue validado en el campo de batalla digital. Tu autoridad no puede delegarse a terceros. El dueño tiene que asumir la primera línea y quien hizo eso está ganando mucho más. Y para ayudarte a romper la burbuja que te atrapa, el obstáculo que te mantiene invisible en las redes sociales, preparé una inmersión el próximo domingo, 16 de agosto. 100% presencial aquí conmigo en mi estudio en Curitiba, pero voy a ser absolutamente frío al hablar de la realidad. La operación está limitada a solo 10 lugares y quedan rigurosamente los últimos 2 cupos. Cuando se llenen, la puerta de acero baja definitivamente y se acabó. Código QR en pantalla. El enlace seguro está en la descripción y en el primer comentario fijado. No pierdas la oportunidad de estar cara a cara con Shimon Oliveira, donde te voy a mostrar cómo yo alcancé más de 1.300.000 seguidores y suscriptores en las redes sociales y llego a más de 50 millones de visualizaciones cada mes de nuevo aquí en las redes sociales. No pierdas esta oportunidad. Ahora quiero dejarte un consejo valioso sobre una serie fantástica que se estrenó en nuestro canal con recomendaciones de series y películas. Contenido sin quejas, sin cultura woke para que elijas el título y lo disfrutes con tu familia. Enlace en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta. De una serie que habla precisamente sobre el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y sobre cuánto está infiltrada China dentro de Estados Unidos y en América Latina. Sí, amigos míos. Es fantástico. Así que te espero allá en nuestro canal de series y películas. Y una vez más, ¿quieres patrocinar este contenido, este video, para que llegue a millones de brasileños y abra los ojos de nuestra nación? El enlace y los datos están aquí en la tarjeta. Solo tienes que hacer clic, apuntar al código QR y usar el número que aparece en tu pantalla. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video. Puedes hacerte miembro exclusivo y tener acceso anticipado a nuestros contenidos. El momento más importante, ahora blinda tu mente. Sí, blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.